Puedes abrir las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Lo que voy a decir en esta mañana no es nada nuevo, simplemente es volver a recordar cosas que sabemos, cosas que puedan refrescar nuestros corazones, nuestro caminar con el Señor. Y especialmente también en esta mañana darle muchas gracias al Señor. Lo vamos a hacer a través de este texto que vamos a leer y lo vamos a intentar desgranar un poquito. Lo he dividido en 4 puntos con una pequeña introducción y dice así en el capítulo 26, versículo 19 hasta el versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Y aquí está la frase que me gustaría resaltar. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El Señor bendiga su palabra. Esta frase que ha estado conmigo durante un mes, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Si no fuera por el Señor, no sé dónde estaríamos. Si no fuera porque el Señor está con nosotros, pronto habríamos sucumbido. Si Jehová no está con nosotros, cerremos la puerta y vayámonos a casa, metámonos debajo de la cama y nos pongamos a llorar todos. Pero Dios está con nosotros, como poderoso gigante. Dios está con nosotros, por nosotros, en nosotros. Y podemos decir con toda la libertad del mundo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por tanto, dice, nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada. Y Pablo sabe esto muy bien en su vida. Él ve su vida y dice, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Ha pasado mucho tiempo, hermanos, ya. Mucho tiempo, muchos años. Muchos años han pasado. Muchísimos años han pasado en nuestras vidas. Y alguno de nosotros hemos podido, y decimos con toda la libertad, que hemos visto el auxilio de Dios, la mano de Dios, llevándonos hasta este mismo momento en nuestras vidas. Nunca nos olvidemos de eso. Que no hemos llegado aquí simplemente por nuestra experiencia o nuestra capacidad intelectual o porque hemos sabido hacerlo. Hemos llegado aquí porque hemos recibido el auxilio de Dios en todo momento. Cuando hemos pecado, hemos recibido el perdón de Dios. Cuando hemos caído, hemos recibido lo que la Escritura dice, no dejará Jehová al justo caído, lo levantará. ¿Cómo hemos llegado aquí hoy? ¿Por qué hemos llegado a nuestras vidas aquí hoy? Hemos llegado aquí por la misericordia y el auxilio constante de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Hemos pasado por sufrimiento físico, algunos con cáncer, con situaciones difíciles, pero el Señor nos ha bendecido hasta el día de hoy. Hemos visto gente marcharse de la Iglesia y del Señor. ¿Pero por qué estamos nosotros aquí?
por el auxilio de Dios. Hemos visto pasar años y años y hemos visto el auxilio de Dios. Pablo se presenta delante de un rey, aquí en esto. Se presenta delante de un rey y va a dar testimonio, testimonio muy sencillo. Varias ocasiones Pablo se tiene que presentar para dar testimonio de la obra de Dios en su vida. Esto es algo maravilloso. Y se presenta delante de un rey y le va a dar testimonio de lo que le ha ocurrido en su vida. Y es un testimonio bien claro el que le da. Fíjate bien, Pablo se presenta delante de este rey para explicarle a un rey lo que me ha ocurrido a mí. Oh rey Agripa, déjame explicarte lo que ocurrió en mi vida. Yo iba camino de Damasco un día y se apareció una luz resplandeciente más potente que el sol, dice. Y me encontré cara a cara con Jesús, que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el mismo momento en que yo encontré al Señor Jesucristo, camino de Damasco, Él vino a mí, dice: yo no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. El Señor vino a mi vida y yo no fui rebelde. Dios tenía un propósito para mi vida y simplemente me puse en sus manos y empecé a experimentar el propósito de Dios para mí. Y no fui rebelde. El corazón de Pablo había sido transformado, dominado por Dios, tocado por Dios, había sido humillado por Dios. 3 días él no pudo ver, fue llevado por aquí y por allá, pero él no fue rebelde a la visión celestial. Es algo maravilloso, nosotros, hermanos, que tenemos que pensar que cada uno de nosotros, de alguna forma, hemos tenido ese encuentro personal con el Señor y podemos decir: no hemos sido rebeldes. Y una de las razones por las cuales lo sabemos es porque hoy estás en esta mañana aquí, porque algo ocurrió en tu vida hace algunos años atrás. Y lo que ocurrió hace unos años atrás fue que recibiste el perdón de tus pecados, conociste a Cristo Jesús como tu Salvador y cambió por completo todo tu ser. Nunca jamás debemos nosotros de olvidarnos de lo que nos pasó cuando Cristo vino a nuestras vidas. Nunca jamás. Es el pilar de nuestras vidas. Yo recordaré con mucho cariño, siempre, y si puedo mencionarlo, lo voy a mencionar siempre que tenga el texto que me ayude, pero voy a recordar con mucho cariño, a los 10 años de edad, que fui a un campamento y entendí el Evangelio como un niño y acepté a Cristo como mi Salvador personal. Fue muy claro. Y ese mismo momento me ha llevado a través de todos los años, y habiendo recibido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. 10 añitos tenía. Voy a cumplir 55. Bueno, 56. Algunos años ya. Algunos años ya. Pero ¿qué de tu vida? ¿Cuándo recibiste a Cristo como Salvador personal? Cuando tú realmente dijiste: yo no voy a ser rebelde a lo que he visto, al encuentro personal con el Señor en mi vida. Yo no quiero ser rebelde. Eso me va a acompañar todos los días de mi vida, hasta el fin. Y si tengo un día 87 años, voy a recordar cuando tuve 10, cuando tuve 15, cuando tuve 20, cuando tuve 30, cuando yo dije: Señor, estoy perdido, has venido a mi vida y no quiero ser rebelde a lo que veo. ¿Y qué veo? Veo la cruz del Calvario. Al Señor Jesucristo pagando mis deudas en la cruz. Y no quiero olvidarme jamás. Jamás. Y esto tiene que ser algo que la Iglesia, nosotros como Iglesia, estamos hoy aquí como
débiles, tan débiles como podemos, pero tenemos un Dios fuerte y decimos, habiendo recibido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Y Pablo va a hacer algo maravilloso, se presenta delante de un rey, imagínate, delante de un rey y le dice, rey, déjame explicarte lo que ha pasado en mi vida, ¿vale? Es prisionero él, está ahí prisionero. Y dice, déjame explicarte lo que me ha pasado en mi vida. Es un poco lo mismo cuando tú encuentras a una persona incrédula. Lo mismo. Déjame explicarte lo que me ha pasado en mi vida. He conocido a Cristo como mi Salvador personal. Salvó mi vida. Él salvó mi vida. Quizá no tengo la experiencia de Pablo de haber recibido un resplandor tan grande como el mismo sol. Pero por los ojos de la fe entendí claramente. Y mis ojos fueron abiertos. Y vi la luz. Y ahora soy salvo. Ahora conozco a Cristo. Y persevero hasta el día de hoy por el mismo auxilio de Dios. Mira lo que hace Pablo en el mismo momento que le está explicando. Le dice, entendí el propósito de Dios para mi vida. No solo para la salvación, sino entendí la voluntad de Dios. Para mí. Para mí, yo entendí la voluntad de Dios, dice Pablo. Dios tenía un propósito para mi vida. Y no fui rebelde a este propósito. Es una muy buena pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes la voluntad de Dios para tu vida? Sí que la Escritura dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que llevéis mucho fruto. La voluntad de Dios es vuestra santidad. Sí, pero ¿conoces el propósito por el cual el Dios eterno vino a tu vida y abrió tus ojos y te dio la salvación? Pablo dice, yo lo conozco. Vino a mí, me habló, y mira lo que dice, versículo 20, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dice, yo sé que el Señor me escogió para que le predicase, es lo que está diciendo, para que predicara el arrepentimiento, la conversión y al final hicieran obras dignas. ¿Qué es el ministerio cristiano? Es predicar al Señor Jesucristo, que la gente se arrepienta de sus pecados. Dios nos ha dado un ministerio que es el ministerio de la reconciliación, como embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es como decir, yo no fui rebelde, pero ahora que Dios viene a tu vida, ¿vas a ser rebelde? ¿Vas a resistir la gracia de Dios? Que Dios viene a tu vida y vas a decir, yo no lo quiero. ¿Vas a dar coces contra el aguijón constantemente? ¿O vas a decir, Señor, heme aquí, haz de mí lo que bien te parezca? Y es muy interesante que Pablo, después de experimentar esto, van a venir los palos en su vida. Fíjate en el versículo 21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Rápidamente Pablo empieza a experimentar el sufrimiento por causa del Evangelio. Evidentemente el Señor le hace entender, mira Pablo, instrumento útil me serás, pero yo te voy a enseñar lo que es padecer por causa del Evangelio. Porque vas a predicar en un mundo donde está en contra mía. Y el mensaje del Evangelio va a chocar bien fuerte y vas a padecer. Vas a sufrir. Y Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Cogí el Evangelio con todas las consecuencias. Mi amor o nuestro amor por el Señor tiene que ser tan fuerte
que podamos entender que el sufrimiento simplemente forma parte del proceso de Dios en nuestras vidas, que Dios no viene a hacernos daño, no viene a rompernos, viene a restaurarnos. Pero todo aquel que ha puesto sus manos en el arado no mira hacia atrás y dice, yo pagaré las consecuencias. Y Pablo, en el mismo momento que empezó a predicar el arrepentimiento, la conversión y las obras, vinieron palos a su vida. Y madre mía, si le dieron de palos. Fuertes, ¿eh? Estábamos hablando el otro día en la iglesia, pero la espalda de Pablo tenía que ser un mapamundi. Después de haber recibido latigazos, incluso con varas, está experimentando la gracia de Dios, pero está experimentando el sufrimiento por la iglesia. Al final, en el libro de Gálatas, él dice que nadie me cause molestias, Llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, pero porque no fui rebelde a la visión celestial. Entendí el propósito perfecto de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y lo cogí, lo abracé. Y entonces, al abrazar esto, para mí fue muy querido. Y Pablo está presentándose delante de un rey y le dice, rey, esta es mi experiencia personal. Habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Y le va a dar 4 cosas en las cuales Pablo persevera hasta el día de hoy, y nos lo podemos hacer personal y también como iglesia, ¿vale? Podemos hacerlo personal y también como iglesia. 4 cosas por las cuales él dice, persevero hasta el día de hoy. Versículo 22 dice, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Lo que está haciendo Pablo aquí diciendo, persevero hasta el día de hoy, y he puesto aquí 4 cosas que empiezan por la palabra continúo, la forma continúo con esto. La primera es, continúo con mi llamado. Lo he puesto tan sencillo como esto, dando testimonio a pequeños y a grandes. Continúo con mi llamado. Continuamos con nuestro llamado, hermanos, después de tantos años. Después de tantos años, continuamos dando testimonio del Señor Jesucristo. Pablo podía haber dicho, es demasiado el dolor ya. Es demasiado el sufrimiento que haya tenido. O el mundo me abraza. Pablo ha experimentado esto. Tenía un amigo suyo que se llamaba Demas, que había ido con él, que estaba con él. Y tiene que escribir en una carta, Demas me ha abandonado, amando más este mundo. Y es muy posible que él pensara, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Porque no hay diferencia entre Demas y yo. Lo único es que yo no fui rebelde a la visión celestial. Y continúo hasta el día de hoy predicando el Evangelio de Jesucristo, a grandes y a pequeños, sin hacer excepción de personas, que el amor de Dios ha sido derramado para todos los hombres, para que todos vengan al conocimiento de Cristo. Y voy a predicar el Evangelio a toda la criatura. Y lo dice en el texto, y él pensando delante de un rey le dice, rey, quizá tú me estás entendiendo, porque tú estás en un trono y tú puedes hacer acepción de personas. Pero mi llamado, yo continúo con mi llamado predicando a grandes y a pequeños. Y me hago a todos, dice Pablo, al débil para ganar al débil, al griego para ganar al griego. Mi idea es predicar el Evangelio de Jesucristo y continúo hasta el día de hoy. Profesor que tenía en el colegio usaba 3 cosas que siempre, muy sencillas, que me han quedado grabadas. Decía, un hombre tiene que saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, hacer la voluntad de Dios y acabar la voluntad de Dios. No es cómo empiezas, sino cómo acabas.
Y Pablo estaba diciendo, cuando dice, persevero hasta el día de hoy, es decir, como quiero darle gracias a Dios por llegar hasta este mismo día. Ver cómo su gracia nos ha acompañado, nos guarda, nos cuida, nos mima. Hemos pecado, hemos caído muchas veces, hemos sido perdonados. Dios ha venido con su amor, su Espíritu Santo, y nos consuela, nos restaura, y nos dice, hijo, camina, continúa caminando. Y Pablo podía estar constantemente pensando, si no fuera por la gracia de Dios, no sé dónde estaría hoy, pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios, y la gracia de Dios no ha sido en vano en mi vida, pero es que no he sido rebelde a la visión celestial. Continúo en el llamado que he recibido de Dios. Y de hermanos, a nosotros como iglesia podemos pasar por momentos difíciles, diferentes, pero no podemos perder la visión. Hay algo que es visión, misión y pasión. 3 cosas que tiene que tener una iglesia. Tiene que tener visión, tiene que tener la misión para hacerla y la pasión para llevarla. Y habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero en mi llamado hasta el día de hoy. La segunda cosa que Pablo hace en el versículo 22, que continúa, dice lo siguiente: no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. No sé si lo veis aquí. Persevero hasta el día de hoy en las Escrituras, no diciendo nada que los profetas y Moisés dijeron que tenía que suceder. En un sentido estaba diciendo, soy un hombre de Escritura. Estoy sujeto a las Escrituras. Pablo decía, habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy y continúo en mi llamado y en las Escrituras. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, cuídate mucho de las fábulas, cuentos de viejas, cuídate mucho de las genealogías interminables, cuídate de enredarte en cosas que no tienen ningún sentido. Sé un hombre de la Escritura. Que la palabra de Dios domine tu corazón. No digas nada que no esté en las Escrituras. A las Escrituras nos debemos. Y Pablo constantemente lo dice. Y hablando a una iglesia en Colosas dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Hay muchas iglesias que con el tiempo han perdido su llamado. Y con el tiempo han perdido la sujeción a las Sagradas Escrituras. Y nos debemos a la palabra de Dios, que es más cortante que espada de doble filo, que penetra, que trabaja en nuestras vidas. Y Pablo está diciéndole a este rey, yo no digo nada que no hayan dicho los profetas y Moisés. Yo no me estoy inventando estas cosas. Quizá puedes dudar de que haya visto una visión celestial. Quizá pudieras dudar de mi camino de Damasco, pero escúchame hablar. Lo que estoy diciendo lo dice las Sagradas Escrituras y persevero hasta el día de hoy. Qué bonito es llegar a una iglesia y ver hermanos que leen las Escrituras, que tienen la Biblia, que dejan que la palabra de Dios domine el corazón. Este libro es verdaderamente maravilloso. Es palabra viva de Dios. Solo leerla ya trae una bendición especial. En Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee las profecías de este libro. ¡Wow! Seguro que estás de acuerdo conmigo. Han pasado muchos años. Hemos leído muchas veces. Hemos hablado muchas veces de este libro. Pero habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero todavía hasta el día de hoy en este libro.
Y si algún día, hermanos, nuestra vista se vaya y nuestro oído se deje ir, ven, háblale las Escrituras a alguien, abre el libro, enséñale lo que la palabra de Dios dice. Ves al libro de los Salmos, consuélalo, libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. ¡Wow! Este libro es poderoso. Los profetas menores, los profetas mayores, el libro de Deuteronomio con su fuerza, el libro de Éxodo, el libro de Génesis, en el principio creó los cielos y la tierra. Perseveramos hasta el día de hoy en este precioso libro. Abres el libro de los Salmos, por ejemplo, y en uno de los salmos, único salmo que empieza: Te amo, oh Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Te amo, oh Jehová. Tú eres mi escudo, mi fuerza, mi salvación. Y todo está comprendido en las Sagradas Escrituras. Se lo está diciendo a un rey que tiene autoridad de palabra y dice: tú podrás tener autoridad de palabra, oh rey, pero yo tengo la autoridad de la palabra de Dios. No digo nada que no esté aquí. Hasta el día de hoy persevero en este libro. Y nos va a acompañar, hermanos, este libro hasta el último día de nuestras vidas. Y preparamos nuestro funeral, muchos de nosotros, bueno, algunos, diciendo: el día que yo me muera, léeme este texto, ¿no? ¿Por qué? El día que yo me muera, léeme este texto. Este texto me ha acompañado durante toda mi vida. He recibido el auxilio de Dios y la palabra de Dios es dulce a mi paladar. Lo que está haciendo la palabra de Dios es manteniéndome en el propósito de Dios para mi propia vida. Conozco la voluntad de Dios, quiero conocer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, y me mantendré en este libro. Otra cosa que va a hacer Pablo, que dice: he obtenido el auxilio de Dios hasta el día de hoy, versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Le va a presentar aquí, ahora, hasta el día de hoy, persevero en la persona de Jesús. Cristo es el centro de mi ministerio, es lo que está diciendo Pablo. Que el Cristo había de padecer y resucitar. Creo, hermanos, que debemos a veces intentar de nuevo enfocar correctamente qué es la vida cristiana. La vida cristiana es tan sencilla como vivir al Cristo que mora dentro de nosotros y andar en Él. De ahí Pablo constantemente, él está hablando de Cristo, de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, a fin de conocerle, el poder de su resurrección, Cristo. Y hay algo maravilloso que Pablo lo expresa en el libro de Filipenses, y en su ministerio lo ves, constantemente hablando de la persona de Jesús. Y dice en el libro de Filipenses: yo fui abrazado por Él. Y el deseo de mi vida es abrazar a Cristo de la misma forma que fui abrazado por Él. Darle ese abrazo de decirle como la Sulamita: no te dejaré, no te dejaré. Estoy enferma de amor, dice la Sulamita. Y me hallaron los guardas, pero una vez le hallé, le así y no le dejé. Pablo dice: no hay mayor pasión en mi vida que la persona de Jesús. Voy a centrar mi vida cristiana en quién es Cristo, qué es lo que ha hecho, cuál es su persona y su obra, cuál es la relación que yo tengo con este Cristo viviente que mora en mí a través del Espíritu Santo, y yo puedo tener una relación con Él y recordar constantemente sus palabras. Hermanos, separados de mí nada podrás hacer, Moisés, separado de mí nada podéis hacer, iglesia. Y permaneced en mí, permaneced en mi amor, yo os he dado mi gozo y mi paz, está conmigo, conóceme, vive, habla de mí. Le dijeron a la Sulamita: al Sulamita, ¿qué es tu amado más que otro amado?
¿Qué tan enferma de amor estás? Le dije así, en esta manera así poética. Y la sulamita dice, mi amado es señalado entre 10.000. Y empieza a describirlo. Y te preguntan, ¿quién es Cristo para ti? Cristo para mí. Cristo es mi poderoso Salvador. Cristo es mi amigo. Cristo es mi pan de vida. Cristo es mi agua de vida. Es mi pastor. Es mi fuente. Cristo es mi puerta. Cristo es mi pasto donde yo me alimento. Cristo es mi maná. Cristo es mi Pascua. Cristo es mi fortaleza, mi escudo. Cristo es mi eterno Redentor. Cristo, Cristo, Cristo. Y Pablo dice, hasta el día de hoy, persevero con el mismo mensaje, basado en las Sagradas Escrituras y hablando de la persona de Jesús. No me voy a meter en líos. A veces lo he dicho y mi esposa me dice, sé que tenemos que estar para los pastores y los ancianos y para intentar guardar el rebaño de las falsas doctrinas, de las falsas herejías, falsos maestros, falsos hermanos. Pero nuestro mensaje principal no solo es de protección, pero tenemos que hablar más y mejor de la persona de Jesús, de quién verdaderamente es Él. Y se lo dice al rey, Rey Agripa. Yo no digo nada que los profetas y Moisés dijeron en las Sagradas Escrituras, que el Cristo tenía que padecer. Y le va a dar otra cuarta cosa que persevera hasta el día de hoy. Versículo 23. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Es muy curioso la cuarta cosa que he puesto aquí, que realmente persevero hasta el día de hoy. Persevero hasta el día de hoy y tuerzo un poco el texto para anunciar, dice, luz al pueblo. Luz. Nuestro ministerio de luz es un ministerio, como dice la Escritura, que el justo irá como la luz de la aurora, que irá en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando tenía 10 años, no veía tanto como veo ahora. Miraba como niño, entendía como niño, pero he ido creciendo hasta que soy mayor. Lo mismo cada uno de nosotros, vamos hacia la luz y entendemos claramente. Él es la luz, Él nos enfoca, Él tiene su resplandor y caminamos hacia esa luz. Y no hay miedo ninguno. Vivimos en un mundo de oscuridad y estamos puestos para predicar al Señor Jesucristo y ser luz a todas las naciones. Jesús ya lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no puede ocultarse, tiene que estar puesta para ser vista. Y Pablo estaba diciendo, el Señor me escogió para ser luz, para que brille para el Señor. Y Pablo, haciendo esta reflexión de testimonio, le está diciendo a este rey, hasta el día de hoy yo persevero con esto. He recibido el auxilio de Dios. Esto no lo podría haber conseguido por mis propias fuerzas. He necesitado el auxilio de Dios. Y es a veces, hermanos, tiene que estar nuestro corazón lleno de gratitud y decir, podría estar en otro lugar. Mi vida podría haber quedado truncada por algún pecado que haya realmente roto absolutamente todo, pero he recibido gracia de Dios, he recibido la misericordia de Dios. Dios nos ha ido acompañando a través de los tiempos y solo al mirar atrás, hermanos, solo al mirar atrás hay gratitud. Pablo solo menciona el sufrimiento como parte del Evangelio, pero no habla de sus cosas personales. Él ve el Evangelio y dice, sí que he sufrido en el Evangelio, pero era necesario que pasemos por este mundo a través de muchas tribulaciones. Y el Señor ya nos dijo que no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y sí que hemos sufrido,
pero ha sido tan poco comparado con todas las bendiciones de Dios, pero tan poco. Dios ha colmado nuestras vidas de bendiciones y el auxilio de Dios ha estado allí. Rey Agripa lo está escuchando, al lado hay un hombre que se llama Festo. Y al escuchar esto, mira lo que le dice en el versículo 24, y con esto acabo. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Si hubiera estado aquí alguien entre nosotros que no conoce el Evangelio y escucha lo que acabamos de decir, dirá: estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Me estás diciendo, Pablo, que tú has visto una luz? ¿Me estás diciendo que tú entiendes el propósito de Dios para tu vida? ¿Que tienes una misión que hacer? ¿Me estás hablando de un Cristo que no puedo ver ni tocar? ¿Me estás diciendo luz con toda la que está cayendo? Las muchas letras te vuelven loco. Estás pirado, le diría así en lenguaje del siglo XXI. Y Pablo dice, no. Mira lo que dice en el versículo 25. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Poderoso. Hace poco fuimos al funeral del querido hermano Ángel Bravo, un hermano ha estado con nosotros en Castellar, falleció. Y es difícil siempre predicar en un funeral, muy difícil. Pero el Señor nos dio la oportunidad de traer un pequeño testimonio. Yo propuse en mi corazón hace mucho tiempo que en un funeral diría toda la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad. Lo tenía que hacer de forma comprimida, pero lo voy a hacer. No me voy a ir por las ramas. Y era decirle a la gente: soy cristiano, es lo primero que dije. Soy cristiano y tengo esperanza en la vida eterna. Hablé a la gente allí y después podían ellos estar pensando: las muchas letras le vuelven loco a este hombre. Pero quiero decirte que después de un rato, posiblemente había en la audiencia algunos que decían: por poco, igual me persuades a ser cristiano. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando nosotros vivimos el Evangelio, damos el Evangelio y decimos: no he sido rebelde a la visión celestial, Dios está conmigo, he recibido su auxilio y me voy a mantener todos los días de mi vida hasta el fin, por la gracia de Dios. Y si alguno que está escuchando tiene dos opciones: o ser rebelde o inclinarse delante de la majestad de Dios. Tú decides. Y dice: por poco me persuades, el rey, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: pues ahí lo tienes. Yo no fui rebelde pero ¿eres tú rebelde a la visión celestial que se te está dando? Es algo verdaderamente maravilloso, ¿no? Y quería dejaros con este pensamiento. ¿Por qué y cómo hemos llegado a nuestros días, cada uno de nosotros, hasta aquí? Por el auxilio
de Dios, el auxilio de Dios. Si Él no hubiera estado con nosotros, hubiéramos sucumbido a la primera de cambio. Mas Él es nuestra fuerza, Él es nuestro Dios, que prometió estar con nosotros todos los días. Y no importa por el proceso que vayamos, si nosotros no somos rebeldes a la visión celestial, el Señor nos acompaña hasta el fin de nuestros días. Y miraremos atrás y diremos, hemos visto los años pasar y hemos llegado aquí solo y absolutamente solo por la gracia de Dios. Y en estos momentos, dice Pablo, persevero hasta el día de hoy. Después de aquí, tiene que apelar a César y lo llevan prisionero a Roma, donde después de unos años va a morir. ¿Y por qué muere? Por su testimonio, por haber dado testimonio de esa visión celestial, por decir que solo hay un rey, y su nombre es Jesús. Y a César apelo, doy mi vida por el testimonio que recibí camino de Damasco. Verdaderamente maravilloso lo que podemos encontrar aquí. Lo mismo, hermano, para ti en esta mañana. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Tienes claro por lo cual, aquella cosa por la cual vas a vivir y entregar tu vida? ¿Lo tenemos claro? Que hemos puesto nuestros ojos en Cristo y Él es nuestra fuente, y decimos como el salmista, todas mis fuentes están en ti. Nada deseo en esta tierra. Mi vista está puesta en los cielos. Y mientras vayamos caminando, podremos decir, qué bueno es Dios. Podría estar en otro lugar, pero estoy en sus manos y no hay mejor sitio que en las manos de Dios. Señor, os bendiga mucho, os fructifique, os llene de misión, visión y pasión por el Evangelio y podáis decir hasta el día de hoy, persevero en la gracia de Dios. Señor, os bendiga mucho, un verdadero placer estar en esta mañana entre vosotros y deciros que os amamos mucho en el Señor.